Vamos entonces a mostrar algunas propiedades que tienen la suma y el producto. Una de ellas es la conmutatividad, tanto de la suma como del producto. Y esto ya sabemos cuál es la conmutatividad. Para la suma es que z1 más z2 es lo mismo que z2 más z1. Y para el producto tenemos que z1 por z2 es lo mismo que z2 por z1. Esto lo tenemos básicamente de las propiedades que tenemos en los números reales. ¿Por qué? Porque si tenemos z1 más z2, recuerden que esto es x1 más x2 más y1 más y2. Y observen que como estos son números reales, yo los puedo cambiar. Esto sería x2 más x1 y esto sería y2 más y1, simplemente porque son números reales y los números reales son conmutativos. Y si lo hacemos de esta manera, esto sería z2 más z1. Lo mismo va a pasar para el producto. Si nosotros hacemos el producto, nuevamente, vamos a tener z1 por z2 sería x1, x2 menos y1, y2. Esta es la parte real, más x1, y2 más y1, x2. Esa sería la parte imaginaria, esta sería la definición que nosotros tenemos del producto. Pero ¿qué va a pasar? Observen nuevamente, esto yo lo puedo cambiar porque es conmutativo, porque estamos en los números reales, esto también, este también y este también. Y si nos damos cuenta, si hacemos operaciones, si hacemos esta otra, z2 por z1 nos va a dar justamente esto. Entonces estas dos operaciones van a ser conmutativas. Entonces podemos sumar y multiplicar y cambiar de posición ambos sumandos y productos. Ahora, la asociatividad. La asociatividad tanto para la suma como para el producto. Esas propiedades las podemos verificar con las propiedades de los números reales. Tenemos entonces que z1 más z2 más z3, o sea, si yo sumo 3, puedo sumar primero estos dos, o yo puedo sumar primero los otros dos, z1 más z2 más z3. Eso sería para la suma. Para el producto sería lo mismo, z1 por z2 por z3 va a ser lo mismo que z1 por z2 por z3. Nuevamente, estas propiedades se siguen de las propiedades de los números reales, entonces no vamos a hacer su prueba. Pero sabemos esto intuitivamente cómo funciona. Ahora, tenemos un elemento neutro aditivo. Recuerden que para los reales era el número 0. Uno hacía a más 0 y me daba a. O sea que hay un número 0 que yo lo sumo a cualquier elemento y me da el mismo número. Cualquier número complejo. Ese número también va a ser el 0. ¿De qué manera lo podemos escribir? Pues ese número neutro sería el 0 más 0i, que es el mismo 0. Y observen que si yo tengo un z que es igual a un x más y, si yo cojo y hago z más 0, escribamos 0 más 0i, si yo hago esta suma, ¿qué va a pasar? Me queda x más y más 0 más 0i. Pero nuevamente, ¿esto cómo se suma? Me da x más 0 más y más 0 y recuerden que estos son números reales, entonces x más 0 me da x, más y más 0 me da y entonces observen, este número, el 0, que escribiremos como 0 más 0i, también es un elemento neutro aditivo en los números complejos. Entonces ya tenemos este otro elemento. Otra propiedad es que también vamos a tener un elemento neutro multiplicativo. Recuerden que para los reales era el 1. Tenía a por 1 y me daba a. Vamos a tener ese mismo 1 para los números complejos. ¿Pero cuál 1 vamos a trabajar? Pues con este 1. 1
que yo lo puedo escribir como 1 más 0i. Entonces hagamos una multiplicación. Si yo hago z por este 1, o sea, x más y por este que es 1 más 0i, ¿esto cuánto me va a dar? Me da x por este que me da x por 0 me da 0, o sea que aquí más 0i, este por este me da más y este por este me da y por 0, 0, o sea 0i al cuadrado. O sea que esto me da 0, 0 y me queda x más y. Por lo tanto, ese elemento, el 1, también vamos a tener entonces que es un elemento neutro multiplicativo en los números complejos. Ahora veamos otras propiedades. Esas propiedades son las siguientes. También tenemos un inverso aditivo. Recuerden en los reales, teníamos que a menos a me daba 0. O sea que había un elemento inverso, el cual me daba 0 si yo se lo sumaba a un elemento a. Lo mismo va a pasar con un número complejo. Si yo tengo z igual a x menos y, yo considero menos z igual a menos x, perdón, aquí más y, menos x menos y, o sea, simplemente le cambio el signo, y vamos a tener que z menos z me va a dar 0. Claramente, x menos x me da 0 y y menos y me da 0. O sea que me da 0 más 0i, que es el número 0. Entonces tenemos este inverso aditivo, que simplemente es cambiarle de signo a ambos números reales que forman el número complejo. También tenemos un inverso multiplicativo. Este inverso multiplicativo, recuerde que lo tenemos si solamente si tenemos x más y diferente de 0. Porque el inverso multiplicativo lo que tenemos es lo siguiente. En los reales teníamos que a por 1 sobre a me daba 1. O sea que esto se cumplía. Teníamos un elemento que al multiplicarlo por este otro me daba la unidad multiplicativa. Para los complejos va a ser lo mismo. Voy a tener un elemento x más y que si yo lo divido por otro elemento, que no sé cómo tenerlo, podemos llamarlo x1 más y1i, esto me tiene que dar 1. Entonces vamos a encontrar ese elemento que más formalmente sería esto, x más y por otro número complejo que no sé cuál es, llamémoslo x1 más y1i. Yo lo multiplico por otro número complejo y me va a dar 1. Entonces este número complejo se va a definir de esta manera. Simplemente va a ser x sobre x al cuadrado más y cuadrado menos y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Observen, si nosotros hacemos esto con y, si nosotros hacemos la multiplicación de este con este, me va a dar justamente 1. ¿Por qué? Porque hagamos lo siguiente, si yo tengo x más y, y yo lo voy a multiplicar por este número, x sobre x cuadrado más y cuadrado, menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, y ¿esto qué me va a dar? Hagamos primero esta suma, para que nos quede más simple. Aquí tenemos x más y aquí me queda aquí me queda x menos y, perdón, aquí hay un cuadrado que no va, aquí me queda x menos y esto sobre x cuadrado más y cuadrado. Observen que simplemente saqué este denominador común y sumé las dos partes de arriba, x menos y. Ahora, este por este, observen que es este por su conjugado. Y recuerden que este por su conjugado me iba a dar este al cuadrado menos y al cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Pero recuerden, aquí me da y al cuadrado que me da menos 1, con este menos se vuelve más. O sea que aquí me queda x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Y esto me va a dar 1. Observen que vamos a encontrar este inverso multiplicativo. Además vamos a tener la distributividad. Recuerden que la distributividad tiene que ver con la mezcla de producto y suma. Es decir, si yo tengo z1 por z2 más z3,
esto va a ser igual a Z1 por Z2 más Z1 por Z3. Esto también va a seguirse de las propiedades de los números reales, por lo tanto no vamos a hacer la prueba porque realmente no es algo que sea algo difícil. Podemos simplemente reemplazar esto por x1 más y1i, x2 más y2i y x3 más y3i y hacer estas operaciones, y eso sería bastante largo, por lo tanto no lo vamos a hacer, pero tenemos en cuenta que esta propiedad se va a cumplir, esta distributividad del producto con respecto a la suma. Por último, vamos a ver algo bastante interesante que pasaba también en los números reales. En los números reales pasaba que si yo tenía que A por B era igual a 0, entonces A era igual a 0 o B era igual a 0. Esto también se va a cumplir para los números complejos. Es decir, si yo tengo Z1 por Z2 igual a 0, entonces o Z1 es igual a 0 o Z2 es igual a 0. Entonces vamos a hacer esto. Consideremos uno de los dos diferente de 0. Si uno de los dos es diferente de 0, el otro tiene que ser 0. Y con eso quedaría probado este enunciado que tenemos. Entonces consideremos Z1 diferente de 0. Si Z1 es diferente de 0, entonces como Z1 es igual a x1 más y1i, entonces x1 tiene que ser diferente de 0 y y1 también tiene que ser diferente de 0. Eso es por la definición del 0. Estos dos tienen que ser diferentes de 0. Ahora, hagamos Z1 por Z2. Z1 por Z2, ¿qué es? Es x1 más y1 y por x2 más y2i. Entonces esta sería la multiplicación. Nosotros vamos a suponer que este producto es igual a 0. O sea, este por este me va a dar 0, que es lo que tenemos acá. Si Z1 por Z2 me da 0, entonces alguno de estos dos tiene que ser 0. Entonces consideramos este producto igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a tener? Yo tengo que 0 va a ser igual a este producto por cualquier otro elemento. Ese otro elemento vamos a multiplicarlo así, x1 menos y1i. Si yo multiplico este por este elemento, por x1 más y1i por x2 más y2i, esto me va a dar 0. Como esto da 0, 0 por algo me va a dar 0. Entonces tenemos ese producto me da 0. Observen, es un número por su conjugado. Y un número por su conjugado me da x1 al cuadrado más y1 al cuadrado. Observen, usando la asociatividad. Yo asocio este con este y un elemento por su conjugado me da el primero al cuadrado, este, más este al cuadrado. Ahora, esto por x2 más y2i. Ahora nos quedó esto por esto. ¿Eso qué nos quiere decir? Que todo este elemento por x2, o sea, x1 al cuadrado más y1 al cuadrado, por x2, más este por este, o sea, x1 al cuadrado más y1 al cuadrado, por y2i, todo este elemento es igual a 0. Si esto es igual a 0 es porque todo este término es igual a 0 y todo este término es igual a 0. Porque recuerden que un número complejo es igual a 0 si este es igual a 0 y este es igual a 0. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que x1 al cuadrado más y1 al cuadrado por x2 es igual a 0 y x1 al cuadrado más y1 al cuadrado por y2 es igual a 0. Ahora observen lo siguiente, este número es un número real y este número es diferente de 0, porque como x1 es diferente de 0, esto es positivo y eso también es positivo, por lo tanto este número es un número positivo. Y como estamos en los reales, si este por este me da 0, entonces uno de los dos es 0. Pero como este es diferente de 0, x2 tiene que ser igual a 0. Y aquí va a pasar lo mismo. Este es diferente de 0, entonces y2 es igual a 0. Por lo tanto, tenemos que x2 es 0 y y2 es 0. Esto nos quiere decir que z2 es igual a 0. Y aquí concluimos nuestra prueba. Si hacemos el otro caso, si z2 es diferente de 0, hacemos esto mismo y vamos a obtener que z1 es 0.
Es decir, en cualquiera de los dos casos, si el producto me da 0, uno de ellos dos tiene que ser 0. Entonces aquí concluimos estas propiedades que tenemos acerca de las operaciones en los números complejos, que son la suma y el producto.